Entonces, como le comentaba, la reunión va a estar siendo grabada. Durante la sesión van a estar todos muteados y sin la posibilidad de encender la cámara. A la izquierda, abajo de la pantalla, hay una opción de chat, ¿sí? Donde nos pueden ir dejando algunas preguntas, y un poquito más a la derecha, en herramientas de reunión, van a tener una parte de preguntas y respuestas y una parte de encuestas, ¿sí? Que durante la sesión vamos a lanzar dos encuestas, ¿sí? Así que estén atentos que les vamos a pedir que participen. Bueno, un poco acerca de la agenda de hoy. La idea es comenzar con una breve introducción de Marker. Vamos a presentar los servicios de HIAR, ¿sí? Ya muchos los conocen, pero para los que no los conocen, ¿sí? Y tal vez algunas cositas nuevas. Vamos a recorrer ahí las principales capacidades de geolocalización y ruteo. Vamos a hacer algunas demos. Y por último vamos a cerrar con una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, como les comenté, yo soy Pablo Mirás, cofundador de Marker y director comercial. Me acompañan en esta oportunidad Matías Oyen, que es gerente de ventas para Latinoamérica. ¿Cómo estás, Mati? Buen día, ¿cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Muy Gracias a bien, todos por unirse. excelente. Y también me acompaña Lucas D'Alessio. ¿Cómo estás, Lucas? Mati, ¿cómo están? Qué bien, acá muy contento de arrancar con este webinar. Bien. Bueno, ahí tenemos un temita con tu audio, Lucas, que se te escucha un poquito difuso, mientras vamos continuando con la presentación. Bueno, el título, el nombre del webinar es Logística Inteligente, Mapas, Ruteo y Optimización. Y mientras vamos solucionando estos problemas técnicos, ahí lanzamos la primera encuesta, que seguramente les apareció abajo a la derecha una opción para votar. La pregunta es, ¿cuál es hoy el principal desafío de su operación logística? Opción A, mejorar ETAs y cumplimiento de entregas. Opción B, optimizar rutas y reducir costos. Opción C, mejorar la calidad de direcciones y ubicaciones. Opción D, obtener mayor visibilidad y control de la operación. Bueno, mientras van votando, para nosotros es importante conocer bien a la gente que nos acompaña hoy, así que les vamos a dar unos minutos para que completen la encuesta y luego seguimos con la presentación. Bueno, hasta ahora bastante parejo entre las opciones A, B y C, que son mejorar ETAs y cumplimiento de entregas, optimizar rutas y reducir costos, y mejorar calidad de direcciones y ubicación. Muy bien. Bueno, vamos a dar por finalizar la encuesta. Ahí la gente sigue votando. Muy bien, bueno. Resultó ganadora optimizar rutas y reducir costos, lo cual está bueno porque muchas de esas cosas son las que vamos a ver hoy. Bueno, aquí les contamos un poco de quiénes somos nosotros. Muchos ya nos conocen. Somos una empresa enfocada en tecnología. Somos el partner tecnológico de muchos de nuestros clientes. Tenemos una particularidad. No hacemos tecnología en general. Nos dedicamos pura y exclusivamente a tecnología
de localización, de geointeligencia. Ayudamos a empresas a lo largo de toda Latinoamérica para incorporar mapas, geocodificación, ruteo, optimización, analítica geográfica dentro de sus procesos de negocio. Y nuestro foco está en transformar datos de ubicación en decisiones concretas. Así es como nació Marker, así es la idea que tuvimos con Lucas desde que abrimos la empresa, y es lo que intentamos hacer día a día. A lo largo de este tiempo, Marker tiene aproximadamente 6 años y un poquito más. A lo largo de este tiempo fuimos abriendo operaciones en países. Hoy tenemos la realidad es que tenemos bastante diversificado el negocio por toda Latinoamérica. Tenemos oficinas en México, abrimos oficina en Brasil este año, en Chile también ya estamos hace bastante tiempo, y también en Argentina. Bueno, y si hablamos de alguno de nuestros clientes, acá podemos contar que tenemos la suerte de trabajar con múltiples industrias, entre ellas logística, retail, consumo masivo, seguros, telecomunicaciones, manufactura, servicios. Y algo que vemos en común entre todas esas empresas es que la ubicación, ¿no?, se vuelve un dato crítico para operar mejor en el día a día, que es parte de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Todas estas empresas tienen algo en común, que es la logística, que es tomar mejores decisiones con un mapa, y bueno, y ahí estamos en este proceso de ir ayudándolos. Bien, buenísimo, Pablo. Continúo acá. Les voy a contar un poquito acerca de HERE. HERE es nuestro principal socio tecnológico, ¿sí? Uno de ellos, donde, para quienes no conocen HERE, HERE es una empresa global de mapas. De hecho, es la empresa número 1 de mapas en el mundo, ¿sí? Porque es la empresa, digamos, más grande que se dedica específicamente al desarrollo y a la construcción de mapas. Opera globalmente, como decía, tiene más de 35 años en el mercado, en 54 países del mundo. Y fundamentalmente tiene un foco muy fuerte en lo que es logística, mapas estrictamente, o sea, visualización, productos específicos para distintas industrias, un fuerte desarrollo en lo que son vehículos de conducción autónoma. Los principales dueños y socios de HERE son las automotrices, una de las principales del mundo, Audi, Daimler, Porsche. Son los dueños de HERE, entonces hay mucha inversión de parte de estas compañías hacia HERE para el desarrollo de los mapas y de toda la tecnología que vamos a estar viendo durante todo el evento. ¿Sí? Voy a profundizar algunas cuestiones sobre determinadas APIs, vamos a ver específicamente algunos usos y algunas cuestiones un poco más técnicas para que se puedan llevar en el día de hoy. ¿Sí? Un poco cómo HERE ha desarrollado en estos años, me decía, más de 35 años desarrollando mapas. Obviamente que el mercado fue cambiando, esto es muy dinámico, pero inicialmente se recordarán que lo habitual era o tener un mapa localmente, tener el contenido, descargar eso y trabajar localmente en un servidor probablemente. Eso fue migrando hacia conectarse a distintos servicios y tener información con actualización periódica. Y hoy la evolución obviamente está yendo hacia la inteligencia artificial, hacia mapas conectados de otra manera, con otra velocidad de actualización. HERE lo llama la era de los mapas vivos, ¿sí?, impulsados por IA, porque hoy en día se están implementando, y hace en realidad tiempo atrás que vienen trabajando sobre esto, en validaciones más rápidas de la información, en levantar incidentes de manera más ágil en la cartografía para que los servicios conectados a las bases de datos de los mapas reporten eso con otra velocidad, e incluso algunas funciones específicas y bots para conversar de alguna manera con el mapa directamente
que hacen que, bueno, que esto sea algo muy, muy dinámico y bien interesante porque viene siendo algo cambiante día a día, ¿sí? Un poco los desafíos que vemos hoy en día, siento que es algo que viene siendo una tendencia y seguramente algunos de estos elementos los estén tocando de cerca. En lo que es logística concretamente, vemos un crecimiento de la demanda de plataformas, del e-commerce, del food delivery, de la intención de obtener un pedido y tenerlo lo antes posible en la puerta de casa. Bueno, este tipo de cuestiones son demandas que recibimos habitualmente, entonces entendemos que el desafío viene un poco por este lado, ¿no? Poder procesar mayor cantidad de entregas o más visitas, ir a más puntos, cada vez en menos tiempo, optimizando recursos y claramente una creciente competencia, ¿no? Entonces, hay una competencia, entonces hay que ser óptimos y optimizar todos los recursos que tenemos disponibles para que justamente en esa competencia el resultado salga favorable. Optimizar tiene que ver con costos, tiene que ver con números. Siempre se habla en logística de optimizar, ¿sí? De no hacer gastos innecesarios. Esto no solamente tiene que ver con el gasto de combustible de una unidad, sino con quizás aplicar tecnología para evitar de alguna manera generar gastos que no correspondan, ¿no? Entre ellos, bueno, hacer kilómetros de forma innecesaria genera un desgaste general de todos los recursos que tiene la compañía, no solamente de las unidades en sí, sino de los gastos de combustible, los gastos del tiempo de los choferes en la calle, los neumáticos del vehículo, la cantidad de service que hay que hacerle a una unidad. Eso trasladado a la operación, bueno, deriva de quizás tener direcciones incorrectas, eh, no llegar específicamente al punto donde tengo que hacer una entrega, no tener o no darle la información al cliente final del ETA preciso, o incluso tener procesos manuales, que todavía es algo que hoy en día vemos en el mercado, ¿no? Nos hemos encontrado con varios casos este año donde todavía siguen apareciendo compañías que tienen ciertos procesos manuales, obviamente no todo, pero aparecen cosas que si las derivamos hacia la tecnología podemos seguramente optimizar y reducir también la- los costos que tenemos aquí, ¿no? Ocultos, como mencionamos. Voy a profundizar sobre alguna de las APIs de Here. Este slide siempre me gusta traerlo y mostrarlo porque de alguna forma resume todo lo que es el paquete de APIs de Here y de SDKs. Dentro de cada uno de estos elementos que están agrupados hay varias funciones, varias APIs. Siempre con Pablo decimos que hay que pensar a Here como una gran base de datos donde el mapa es la parte visual, pero detrás de eso suceden muchas cosas. Hay información de puntos de interés, de rutas, de coordenadas específicas para calcular un punto, del tráfico. Entonces, imaginemos esto como una gran base de información a la cual nos podemos conectar y podemos tomar aquellos elementos que sentimos que son necesarios para nuestra operación, ¿sí? Justamente las funciones son aplicables por consumo, entonces podría conectarme a lo que necesito y no significa que esté contratando una solución paquetizada enorme que hace más de lo que yo necesito, ¿sí? Entonces tenemos los servicios JavaScript y los servicios Web Services REST, ¿sí? Como APIs, y los SDKs nativos para Android, iOS y Flutter, ¿sí? En primer lugar, quería hablarles del mapa. El mapa parece hoy en día ya más un commodity, pero la realidad es que tiene funciones específicas que nos pueden ayudar no solamente a visualizar, sino a entender un poco el entorno y a llevar la información sobre la cartografía para tomar mejores decisiones. Les voy a mostrar el mapa abierto de Here, que tiene algunas cosas interesantes para ver. Las APIs de Here, ahí bueno, estaban en el slide. Vector Tile, Raster Tile son las formas de conectarme al servicio de mapas y invocarlo. Pero
la característica interesante que tiene Here acá es que yo puedo editar el mapa al gusto que necesite, a la función que le tenga que dar al mapa. Puedo cargar los puntos de interés o no visualizarlos, simplificar cuestiones visuales para que se vea solamente la información que necesito, o incluso editar colores, los tamaños de los puntos que estoy viendo. ¿Sí? Tengo, digamos, un editor de mapas que me permite llevar el mapa al estilo que necesite, ¿sí? Que mi negocio necesite. Algo interesante que tiene el mapa, y lo vamos a ver más en detalle cuando veamos los productos de geocodificación, es que vamos a ver los números de puerta relevados, ¿sí? Dentro de la cartografía. Esto ayuda mucho para ubicar una entrega o realizar un delivery en un punto correcto, ¿sí? Vamos a profundizar eso dentro de lo que es geocoding. Y miren, les muestro, por ejemplo, tenemos distintas opciones de capas de mapas. Podemos ver una vista satelital, podemos ver relieve en caso de necesitarlo para algún lugar en particular. Podemos cargar, si quisiéramos, la capa de tráfico y visualizar la información directamente con colores para entender los niveles de congestión, ¿sí? Incluso Here tiene una función de mapas 3D, que si quisiéramos dar la opción a algún cliente que necesite visualizar los datos de esa manera, también lo podríamos hacer de esa forma, ¿sí? Aquí les muestro un ejemplo. Esto es aquí en Buenos Aires, ¿sí? Pero aplica a todas las grandes ciudades, podrían verlo de esta manera. El sitio que estamos consultando es wego.here.com. Ese es el mapa abierto de Here, ¿sí? Acá van a encontrar gran cantidad de la información. Obviamente el servicio B2B tiene funciones específicas y adicionales para logística y demás, ¿no? Este es digamos, el mapa abierto, pero dentro de las funciones contratadas hay otro tipo de información, ¿sí? Bien, volvemos a la presentación. Entonces, highlights dentro de mapas, para que se lleven el mensaje claro, es: puedo editar el mapa a las necesidades que tenga, ¿sí? Puedo editar colores, estilos y llevar el mapa hacia lo que necesite específicamente visualizar. Mencionaba el geocoding. El geocoding es quizás uno de los servicios más utilizados dentro de las APIs de Here. Para el que no conoce, geocodificar significa trasladar una dirección a una coordenada, ¿sí? Es ese proceso que me permite pinchar una ubicación específicamente en un lugar del mapa, y a partir de eso arranca todo lo que pueda llegar a significar un proceso logístico. Si yo tengo la coordenada, voy a tener una ubicación precisa y voy a evitar un montón de errores que puedan llegar a surgir en el proceso, ¿no? Cuestiones interesantes acá: el point addressing que les mencionaba recién y les mostraba en el mapa, ¿sí? Here tiene relevados los números de puerta de las principales ciudades del mundo, en donde vamos a tener la coordenada específica para dónde entregar un paquete, un pedido, y una coordenada navegable, ¿sí? Eso también es bien interesante. Dentro de la documentación, Here tiene documentación abierta que pueden consultar también, o nos la pueden pedir y se las podemos compartir. Cuando realizamos una geocodificación de una dirección, Here siempre nos va a devolver dos coordenadas, ¿sí? La de la posición, ¿sí? Que específicamente va a estar asociada al point addressing o al tipo de geocodificación que hayamos hecho, con un score específico, y el punto de acceso, ¿sí? Entonces yo voy a saber hasta dónde puedo llegar con mi vehículo y dónde específicamente tendría que realizar esa entrega, ¿sí? En algunas ciudades, en algunos barrios de distintos países, muchas veces hay una distancia considerable entre un punto y el otro. Por eso es importante tener esta función para hacer un delivery correcto.
Otra cosa importante del geocoding es el scoring. En cada geocodificación que hacemos, Here nos da un scoring. Ese scoring significa qué nivel de precisión tiene y de coincidencia con el input que yo estoy haciendo, tiene el resultado que Here me está entregando. Entonces, a partir de eso, si yo tengo una base de datos, quizás que viene de levantar la información de campos libres y hay información adicional o no están bien los nombres y los números de los domicilios que estoy geocodificando, ese scoring va a ir bajando progresivamente, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se pueden tomar mejores decisiones y filtrar aquellas que necesitan una revisión y aquellas que están correctas directamente y pueden pasar el proceso de validación. Point addressing lo mencionaba recién. Y vamos a entrar ahora en lo que son las funciones de routing de Here, ¿sí? A esto le vamos a dedicar algunos minutos más porque es bien interesante la cantidad de servicios que tiene Here dentro de lo que es routing. Hay distintos elementos, entre ellos, bueno, routing como tal, que es para calcular rutas estrictamente, que pueden ser para camiones, para vehículos eléctricos, para motos, para peatones. Las matrices de distancia, ¿sí? Que eso calcula un universo de elementos, tiempo y distancia entre todos esos puntos. La función de waypoint sequence para secuenciar puntos específicamente. Isolíneas, ¿sí? Para armar polígonos, lo vamos a profundizar ahora. Y route matching para machear lo que es las coordenadas que yo pueda levantar de un dispositivo GPS que tengan sentido con el track de la ruta en el mapa, ¿sí? Habrán visto en algún momento en los distintos países que suelen suceder accidentes en donde se ven camiones, unidades que transitan por lugares donde no corresponde o no está bien calculada la ruta por la altura de los puentes. Bueno, algo interesante dentro del mapa de Here es que tiene relevada esa información y tiene características específicas para camiones. Siempre hacemos un highlight fuerte sobre esto porque realmente es un diferencial por sobre otras soluciones. Y obviamente que no va a ser lo mismo hacer una ruta para un auto, para una moto, que para un camión. Hay ciertas zonas que un camión no puede transitar, no debería transitar, o ciertos giros que no puede hacer, zonas donde no va a poder acceder, y eso no solo genera multas y costos innecesarios, como mencionábamos al principio, sino también la posibilidad de generar accidentes muy graves. Entonces, es fundamental tener la tecnología correcta para evitar llegar a este tipo de inconvenientes, a este tipo de incidentes. Las funciones de Routing Track que nos dan, bueno, la capacidad de hacer rutas seguras y legalmente compatibles con la normativa y lo que sucede en las vías de circulación de cada país. Podemos adaptar los atributos del camión, ¿sí? Vamos a poder cargar, si quisiéramos rutear un camión, altura, cantidad de ejes, peso, ¿sí? Y Here va a calcular en función de esas restricciones la ruta óptima, ¿sí? Mismo voy a poder, si quisiera, visualizar información de las velocidades máximas para los tipos de vehículos que estoy calculando, calcular costos y predecir, en última instancia, un ETA. Para quien no conoce el concepto, el ETA es el tiempo estimado de arribo, ¿sí? Para ese vehículo en particular. ¿Por qué es tan importante tener un ETA preciso? Porque puedo dar visibilidad tanto a mi cliente final como internamente a mi operación de lo que está pasando, ¿sí? Del momento en el que tendría que llegar, del momento en el que mi cliente va a recibir determinado producto o pedido o mi cliente interno. Y si eso no está sucediendo, poder corregir y entender por qué se están produciendo desvíos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, seguir este concepto y trabajar sobre eso con acciones correctivas, siempre y cuando tenga dentro del mapa, como decía antes, la información correcta para hacerlo. Cuestiones adicionales e interesantes que también podemos mostrar en el mapa y tienen asociación con esto que venimos hablando de los camiones. Yo puedo visualizar en el mapa e incluso levantar esa información mediante APIs de semáforos,
señales de prioridad, las alturas de los puentes, advertencias específicas de las calles, curvas peligrosas. Entonces yo podría tener todo eso mapeado. Por ejemplo, supongamos que mis unidades hacen rutas fijas y no necesito estar procesando permanentemente rutas como puede suceder en negocios de última milla. Bueno, yo podría levantar la información de las alturas de los puentes, de las señales de peso para determinadas vías de circulación y tenerlo como información visual en el mapa y tomar decisiones a partir de eso, ¿no? Saber que mi ruta va a pasar por determinados lugares que tienen restricciones con distintas características. Y otra función interesante es la de Speed Limit, que también tenemos varios clientes que usan este servicio, donde básicamente tenemos dentro de la base del mapa la información de velocidades máximas permitidas para las distintas vías de circulación y distintos vehículos. Entonces, si yo levanto la información del dispositivo de mi unidad, que puede ser un teléfono o un equipo GPS, voy a poder contrastar esa información contra lo que legalmente está permitido, incluso construir, si quisiera, un scoring de las velocidades de mis choferes y entender si estoy respetando o no la normativa, o incluso entender si puedo estar generando costos asociados a multas y demás, ¿sí? Hago una aclaración, si tienen dudas y las quieren ir escribiendo en la sección de preguntas y respuestas, como comentó Pablo inicialmente, lo pueden ir haciendo o en el chat mismo. Las vamos a ir revisando hacia el final del evento, pero si quieren preguntar específicamente de las cosas que venimos charlando, para que no se olviden, las pueden ir dejando ahí directamente, ¿sí? Otra función interesante es el costo de peajes o casetas, según el país donde nos estén escuchando. Podemos calcular en el mismo cálculo de rutas, valga la redundancia, el costo de peajes que tenga, ¿sí? Yo voy a calcular la ruta entre distintos puntos y si tengo pasos por peajes, en función del tipo de unidad que yo haya cargado, restricción de cantidad de ejes, horario por el que voy a pasar por esa caseta, por ese peaje, voy a obtener un resultado de el valor que me va a tener esa ruta para lo que son los peajes. También es una función bien, bien interesante para poder predecir un poco los costos de una ruta. De hecho, basado en esta información, en Marker construimos para algunos clientes un cotizador de rutas que justamente calcula el tiempo y la distancia de la ruta y considera obviamente un costo para combustible y funciones adicionales como pueden ser en este caso los peajes, ¿sí? Otra cuestión interesante, cálculo de consumo, bueno, un poco lo mencionaba recién. Vamos a poder fijar una matriz de costo de combustibles, fijando el tipo de combustible, el valor, y en función del tiempo de desplazamiento y las pendientes que pueda llegar a tener la ruta y la distancia total, voy a poder calcular el costo del combustible y adicionalmente, algo que está cada vez más siendo tomado en consideración, lo que son las emisiones de CO2. ¿Sí? Esto quizás está más avanzado o evolucionado en otras regiones, pero cada vez más estamos también recibiendo consultas en relación a las emisiones de CO2. Siento que en el mediano plazo, quizás en la región esto sea cada vez más importante por el nivel de generar una flota, y es interesante tenerlo. Está incluido dentro de la misma función de routing, con lo cual es un dato también interesante a considerar. Hablé antes un poco de matriz de distancia. Para quien no conoce qué hace el servicio de la matriz, básicamente calcula tiempo y distancia para el vehículo específico que yo seleccione entre distintos puntos, ¿sí? Entre
el universo de puntos que tenga mi operación, ¿sí? Si yo tengo 10 puntos de partida, 10 centros de distribución, por ejemplo, en una ciudad y tengo que ir a 500 puntos, bueno, voy a construir una matriz de 10 por 500. La matriz, la API, el servicio me va a devolver tiempo y distancia entre todos esos elementos, y en función de eso yo voy a poder construir, si quisiera, una ruta óptima o un ordenamiento, un secuenciamiento de puntos basado justamente en la información más precisa. Esto va a considerar, si quisiera, tráfico, ¿sí? Y aquí hago una diferenciación. Podría considerar tráfico histórico, si es una planificación a futuro, o si yo estoy sacando la ruta en el momento, podría calculármelo con real-time traffic. Esto es bien importante porque obviamente, como mencioné antes, el ETA va a variar muchísimo si considero o no considero el tráfico. Es como un elemento vital a la hora de calcular, porque puede producir desvíos fuertes en lo que es la ruta. A diferencia de otros proveedores, lo que tiene Here como interesante es que puede generar matrices de muchos puntos, y eso nos evita segmentar o dividir la matriz para realizar el cálculo. Entonces, es una herramienta muy potente. Es lo que sucede de alguna manera previo a lo que es un ruteo, ¿sí? Los que quizás trabajan con sistemas de rutas y demás, bueno, de alguna forma, en el backend de todas esas herramientas existe un procesamiento de una matriz para entender tiempo y distancia, y a partir de eso se construyen las rutas, ¿sí? Isoline Routing es otra API interesante. Básicamente lo que hace es construir un polígono en función de tiempo y distancia. Voy a poder elegir tiempo o distancia. A partir de una coordenada en particular, me va a construir un polígono hacia su área de alcance. Si yo defino 5 minutos, 10 minutos o 7 kilómetros, me va a construir un polígono directamente sobre el mapa con mi área de alcance, como ven en la diapositiva, ¿no? Para esto y los servicios anteriores que vengo mencionando, siempre voy a poder elegir el tipo de unidad, ¿sí? Eso es sumamente importante, porque no va a ser lo mismo, obviamente, hacer 10 minutos en auto o en bicicleta. El polígono, obviamente, va a tomar una dimensión diferente. Bien, Tour Planning, para quien no la conoce, es una API que de alguna forma engloba varias de las APIs que mencioné recién. A mí me gusta decir que es un ruteador basado en APIs, porque uno lo que puede hacer acá es entregar una flota determinada, entregar una cantidad de paquetes que tengo que entregar, definir turnos, horarios de descanso y habilidades específicas de los choferes. Envío todo eso a la API y voy a obtener mi itinerario de ruta para cada camión, ¿sí? O pedidos que se pueden llegar a quedar afuera porque la capacidad de mi flota no da, o camiones que no van a salir a la calle porque la cantidad de pedidos que tengo no hace falta, o no hay una demanda suficiente para que todos esos vehículos salgan a la calle. Esto es una API específica que permite justamente calcular rutas estrictamente para una flota determinada, ¿sí? Digo que agrupa varias funciones porque en realidad lo que vimos antes tiene características como desagregadas, como si Tour Planning está construida en base a las APIs que mencionamos anteriormente, pero todo en uno. Y simplifica ese proceso, y yo podría construir un plan de rutas específicamente con una sola API, ¿sí? Bien. Todos los servicios que vengo mencionando están disponibles para SDKs. ¿Sí? Yo podría construir aplicaciones nativas, como dije al principio, para Android, iOS o Flutter, mediante los SDK. Hay una función específica dentro del SDK de Navigate que se llama,
que es la navegación directamente en el dispositivo. ¿Esto por qué es importante? Yo al planificar una ruta voy a estar generándola, como dije varias veces, para el tipo de vehículo que quiera, con las restricciones específicas que haya fijado para mi operación. Y si yo no se la paso a mi chofer a un dispositivo que respete esas restricciones, posiblemente el chofer salga de la aplicación y elija rutear con Waze, con Google, con cualquier otra aplicación que no va a considerar todo este pretrabajo que se tomaron en la instancia de planificación, ¿sí? Entonces, Navigate lo que permite justamente es tener el mapa con la planificación previa que se haya hecho sobre la operación en sí que tiene que salir a la calle, ¿sí? Vamos con una segunda encuesta que dice que es: ¿cuál considera que tiene mayor potencial de impacto en su operación? Y aquí tenemos cuatro opciones, que es reducir costos logísticos, mejorar el nivel de servicio al cliente, incrementar la productividad de la flota o automatizar decisiones operativas. Ahí la lanzamos y dejamos unos segundos para que hagan la votación. Y luego esto le voy a dar lugar a Mati, que nos va a estar presentando algunas demos donde vamos a ver visualmente varias de estas APIs que les comenté recién, como para que entiendan cómo se vería en un desarrollo concretamente. Mientras tanto, mientras ahí esperamos ahí unos segundos a completar la encuesta, estamos ahí tomando nota de todas las preguntas que están haciendo en el chat. Al final de la sesión las vamos a responder una por una. Bueno, hasta ahora, mejorar el nivel de servicio al cliente es la opción elegida, Lucas. Bien. Sí, acá estoy viendo los resultados. Es quizás la más elegida. Quizás, en segundo lugar, tenemos a reducir costos logísticos, que siempre es alguna demanda interna que nos proponen. Pero bueno, mejorar el nivel de servicio al cliente creo que es el principal dolor. Y por esto que comentábamos al principio, ¿no? De ser más competitivos. Por eso es tan importante. Bien. Bueno, le doy paso a Mati. Así no nos extendemos y dejamos un ratito Dale. final para preguntas. Mati, dejo de Buenísimo. compartir acá y te cedo la pantalla. Perfecto. Avísenme cuando están viendo mi pantalla. Les cuento, la idea es poder Ahí ya presentarles, se ve perfecto. gracias, poder presentarles diferentes soluciones dentro de todo el ecosistema de HERE, como nos fue contando Lucas. Vamos a presentarles, estas son unas demos que ya están construidas, lo que quiere decir que tranquilamente cualquiera de ustedes lo puede construir a partir de las APIs de HERE, ¿no? Entonces vamos a hacer en una primera instancia una demo de una solución basada en la API de Track Routing, en la cual vamos a generar una simulación en la cual vamos a tener un punto de origen, múltiples puntos de entrega para un recorrido, y ese recorrido lo vamos a optimizar con una API que se llama Waypoint Sequence. Lucas no entró en detalle, pero básicamente es la posibilidad de optimizar hasta 200 puntos para el recorrido de un solo vehículo, teniendo en cuenta características como tipo de producto que entregar, horarios de entrega, algunas limitaciones que pueda presentar la operación. Entonces arrancamos con un punto de inicio. Vamos a poner la central de abasto aquí en Ciudad de México. Yo me encuentro en Ciudad de México. Vamos a, si pudieron visualizar
en la barra se extendió, lo vuelvo a realizar, se extendió una lista de opciones. Esa API específica es la API de AutoSuggest, con la cual vamos a poder realizar el llenado o el completado de una dirección de una forma mucho más ágil y precisa. Esa API nos va a devolver la ubicación, pero también en el backend nos va a devolver información importante estructurada como nombre de la calle, código postal, estado, municipio o alcaldía, dependiendo la ubicación. Como bien mencionaba Lucas, tenemos la posibilidad con la API de Routing Track de perfilar el tipo de vehículo. Eso quiere decir que podemos ponerle características tanto de peso, de altura, de ancho y de largo, así como cantidad de ejes y cantidad de trailers que contenga el camión. Eso es parametrizable para cada tipo de vehículo. Here tiene cuatro estándares de camiones ya parametrizados que se pueden utilizar, pero si por cualquier motivo el vehículo tiene otro tipo de características y de igual manera necesitamos hacer el ruteo para ese vehículo en particular, se puede parametrizar con las medidas exactas de ese vehículo. Entonces, en esta demostración, como les mencionaba, vamos a realizar una simulación de entregas. En este caso, voy a estar mostrándoles la API de Isolíneas, perdón, no, en este caso no, perdón. Voy a estar generé una simulación de paquetes de entregas aleatorios, y como les mencionaba, cada uno de esos paquetes se le puede definir características como ventana horaria de entrega, tiempo que demora cada uno de esos servicios para que la API de ruteo tenga en cuenta esas características, y la API de Waypoint Sequence también tenga esas características, por un lado para optimizar el recorrido en la organización, y después para calcular el tiempo total que va a consumir el recorrido y el trabajo de cada una de esas entregas, ¿no? Definiendo el horario de partida, como mencionaba también Lucas, vamos a estar, entre comillas, condicionando o tomando en cuenta el tráfico en el horario de ejecución de ese recorrido. ¿Cómo funciona la API de tráfico? Va a ser dependiendo del horario de salida de la unidad respecto al horario del cálculo de la ruta. O sea, si estamos dentro de la hora y media de ejecución de horario de salida, el tráfico que va a tener en cuenta es el tráfico en tiempo real. Si tomamos algún otro horario, va a ser el tráfico histórico para el horario de partida. Entonces, ejecutamos la API de Waypoint Sequence, y como verán, el ordenamiento de los puntos ya queda sujeto a la ruta más óptima para el recorrido, ¿no? Entonces el ordenamiento va a ser gamma, alfa, zeta en vez de alfa, beta, gamma, delta. Vamos a ejecutar la API de ruteo con los puntos ordenados por parte de la API de Waypoint Sequence, y como verán, ya nos devuelve el recorrido a realizar con sus tiempos y la distancia. Algo que no mencioné, pero que se puede agregar y que podemos visualizar en el mapa, son datos como está cargando datos particulares de los camiones, como altura de los puentes, permisos para circular en algunas vías, pero también se pueden definir áreas a evitar. Entonces, esas áreas a evitar las podemos definir particularmente en el mapa a través de un polígono, o podemos
cargar los puntos específicos con sus coordenadas para que al momento de ejecutar esa ruta, esa zona sea evitada. Pueden ser por motivos de, si nosotros sabemos que alguna ruta tiene características, no sé, ya sea peligrosas o tiene alguna característica que sabemos que no queremos que nuestro camión circule por esa zona, ya de antemano lo podemos definir para que la API de ruteo ya lo tome en cuenta y que evite la zona definida. Algunos de los datos, como mencionaba Lucas anteriormente, podemos tener el cálculo del consumo de combustible para el tipo de vehículo que teníamos, y también vamos a tener diferenciado cuánto tardaríamos en realizar este recorrido, incluido el tráfico o sin tráfico, ¿no? Después, por un tema de tiempo, vamos a pasar directamente a la API de Waypoint Sequence, de Tour Planning. Déjenme un segundo que les comparto pantalla. Cualquier duda que se haya generado en la demo que les estaba mostrando recién, por favor déjenlos en los comentarios. Ya pasando a la API de Tour Planning, como les mencionaba Lucas anteriormente, es la API más completa que tiene Here para optimizaciones de flota. Esas flotas, la ventaja que tiene la API es que puede ser una flota heterogénea. ¿Qué quiere decir? Que podemos definir diferentes tipos de medios de transporte y mismo esos vehículos pueden tener capacidades distintas, ¿no? Como puede ser en una operación normal. Tenemos vehículos con cierto tipo de carga, cierto tipo de características. Podemos parametrizar el tipo de carga que puede transportar ese vehículo, ya sea carga en seco, carga en frío, carga peligrosa. Esas características nosotros lo definimos en el armado de la estructura previa a la consulta al API, así como también podemos definir parámetros específicamente para el conductor, ¿no? Como horarios de trabajo, si tiene que realizar algún tipo de parada de descanso, si tiene alguna skill o habilidad particular que tenga ese conductor que se asocia al tipo de trabajo. Si nuestra operación es una operación heterogénea que realiza diferentes tipos de trabajo y los conductores también tienen características diferentes, ese tipo de información la podemos cargar para que la API de Tour Planning lo tenga en consideración y al momento de optimizar haga una optimización lo más asemejado, lo más cercana a la operación particular de cada uno de los casos, ¿no? Después definimos diferentes tipos de variables, como variables de costos, para que al momento de hacer el cálculo de la ejecución de la operación tengamos valores más precisos. Algunos de los valores que se pueden definir es costo por kilómetro o costo por viaje. Voy a cargar una serie de datos aleatorios. Al igual que en la API de Waypoint Sequence, los trabajos se pueden definir tanto como pick-up como drop-off, o sea, carga-descarga. Se pueden definir franjas de horario, o si tenemos que entregar algún pedido con alguna prioridad, si tiene que ser el trabajo entregado o el paquete entregado primero en el recorrido o último. Todas esas características que suelen aparecer en la operación diaria se pueden configurar para esta API. Y como resultado de la consulta al API, vamos a obtener específicamente cómo están asignados los trabajos a cada uno de los vehículos, el orden que tienen que realizar esos trabajos, o sea, las entregas,
el tiempo, el costo y la distancia, ¿no? Eso también lo vamos a obtener. Y en caso que tengamos capacidad ociosa o capacidad sin cubrir, también la API nos los va a devolver. En este caso, vamos a poder realizar la totalidad de los trabajos con los dos vehículos que tenemos, pero también nos puede pasar que tengamos vehículos ociosos o paquetes sin entregar. Bueno, hasta aquí, si quieren, dejamos la parte de demos y abrimos la sección de preguntas, así tenemos tiempo para contestar todas las preguntas. Excelente, Mati, impecable la presentación, también Lucas. Bueno, vamos a ir rápido con las preguntas que nos dejaron, ¿sí? Nos van dejando más, yo las voy leyendo y Lucas y Mati me ayudan a responderlas. Dale. Bien, Vamos. Pablo me pregunta, ¿qué tan actualizados están los mapas en países como México, donde las colonias tienden a generar falsos positivos, o de frentón malos georreferencias? Bien. Bueno, en México, de hecho, la cobertura es muy buena. Una pregunta que nos suelen hacer y es muy común es cada cuánto se actualiza el mapa. La realidad es que el mapa se actualiza permanentemente, ¿sí? Todo el tiempo están habiendo actualizaciones. De hecho, HERE tiene, o sea, la mayor parte del equipo de HERE es personal que está relevando información o comprando datos para actualizar el mapa. Pero bueno, específicamente en México la cobertura es muy buena. Bien. José pregunta, ¿maneja solo tipo de carreteras o en algunos casos horarios de circulación? Esto lo preguntó José cuando estábamos hablando de las rutas para los De camiones. camiones. Vale. Sí, eso está contemplado en lo que es el ruteo de camiones. Si hay una vía de circulación que se cierra para determinados horarios o hay determinados días que los camiones no pueden circular por ese lugar, según el día que yo calcule ya el procesamiento y elija que tiene que salir en ese momento, va a considerar o no esa vía de circulación. Bien, acá la pregunta de Lorena, perdón, Matías, adelante. No, sumando y anticipándome, discúlpame, a la pregunta de Lorena respecto a la actualización de mapas, como mencionaba Lucas, la actualización es constante, pero también a través de marker, cuando existen algún faltante o hay algún dato que no está, trabajamos a la par con el equipo de HERE para relevar esa faltante y en un periodo corto poder tenerlo ya disponible en el mapa. Entonces, ahí también hay un trabajo independiente y constante del equipo de HERE que por su cuenta va relevando e incorporando mucha información, pero también en algún caso que esa información esté faltante y lo haya detectado algún cliente, también tenemos la capacidad para poder relevarlo, reportarlo y que en un periodo corto esté disponible. Excelente, Mati. Bueno, también Lorena preguntaba, con respecto al costo de las casetas o peajes, ¿cada cuánto se actualizan? ¿Están mapeadas todas las casetas de México? Casetas y peajes es el mismo término, ¿no? Sí. Sí, ¿querés contestar vos, Mati? No, dale. Bien. Bueno, un poco es el mismo concepto, ¿no? Hay actualización constante de esos datos. Obviamente que lleva un proceso de validación, ¿sí? Te diría que están prácticamente todas las casetas. No hemos tenido reportes de casetas o peajes que no estén mapeados. Y va a ser esta salvedad. La actualización es permanente, es constante. No esperen que si un dato se actualizó hoy, o sea, hoy aumentó el precio de determinada caseta, que mañana esté reflejado en el mapa. Ese proceso de validación que menciono puede tomar algunos días, ¿sí? Entonces puede haber un cierto delay en ese proceso de actualización, pero es constante. Excelente. Bien, Alfredo pregunta, acá más es una pregunta para el SDK de Navigate. ¿En Navigate me permite monitorear si el chofer está respetando la ruta y dónde está el chofer en tiempo real? Bien, en realidad la función que tiene Navigate está más asociada a navegar la ruta estrictamente dentro del dispositivo y las funciones generales del SDK, pero hay APIs que te permiten
hacer seguimiento de la unidad y ver si está respetando o no la ruta propuesta. Bien. Gonzalo pregunta, ¿en Routing hay funcionalidad de simulación o análisis what if? Bueno, esta si querés te la respondo yo, Gonzalo. Viste que en la demo que mostró Mati había una opción de que si el vehículo salía a las 8, a las 12 o a tal hora, bueno, ahí los resultados son distintos, ¿sí? Ahí tendrías una opción de what if. Y también tenés una opción de what if si vos configurás desde tu interfaz, ¿sí? Que vas a rutear con distintos tipos de vehículos. Entonces, si vos ruteás que vos estimás que vas a salir a las 8 de la mañana con un semi, obviamente vas a tener un tiempo de entrega, pero si vos simulás que vas a salir a la 1 del mediodía con un auto, vas a tener otro tiempo de entrega. Entonces, la respuesta es sí, pero tenés que terminar de armar esa configuración, ¿sí? Desde tu interfaz. Ahí, Pablo, creo que nos faltó la pregunta de Salvador, que está entre la de Lorena y la de Alfredo. Dice, duda, para un análisis Sí. integral de la ruta, podemos cruzar información de HERE para generar proyectos que eviten zonas de riesgo, sugieran paradores según la normativa de descanso y cuenten con un plan de acción para zonas de cobertura. Bueno, Sí, ahí, digamos, alternativas hay. La normativa, digamos, vigente y los descansos, los periodos, los puede considerar routing directamente. Quizás no la sugerencia del punto donde parar, sí nos va a decir que debe parar el vehículo en determinado momento, pero la elección en sí del punto final donde tendría que detener la unidad, ya, bueno, corre más por cuenta del cliente final o la planificación que tengan para ese tipo de situaciones. sí, Bien, y acá hay. respecto a zonas de riesgo, eso se puede cargar, o sea, que cada uno va cargando mediante geocercas o zonas a evitar, se pueden cargar a la hora de realizar el cálculo de la ruta y que justamente busquemos rutas alternativas para no pasar por esas zonas. Bueno, acá Alfredo nos hace otra pregunta y nos consulta. Cuando hay mayor densidad de puntos, por ejemplo, un punto y a la vuelta otro punto de entrega, el chofer probablemente haga eso caminando y no hace falta volver a dar una vuelta en auto o en camión para hacer esa entrega. ¿Eso se puede modificar o moldear? En la API de Tour Planning hay diferentes tipos de soluciones para optimizar justamente esta problemática diaria de los delivery, ¿no? Se pueden realizar algunos tipos de configuraciones que tengan en cuenta que sea para una parada, múltiples entregas en zonas cercanas. Bien. Bien, acá pregunta Lorena, ¿se puede programar entregas, recolecciones en la misma ruta del vehículo? Sí, se pueden hacer entregas y colectas en la misma ruta, hasta incluso segundas vueltas, o sea que vuelva al centro de distribución a recargar y salir. Eso está disponible. Bien, consulta Antonio. Todas estas APIs como Routing o Tour Planning, ¿son con rutas públicas de GIAR o se puede realizar con rutas privadas de la empresa? ¿Les podemos, por ejemplo, pasar rutas o en su defecto la matriz de distancia de todas las ubicaciones y el API genera el resultado? Sí, es una opción, digamos, eso sí requiere un proyecto especial. Si es en una ubicación que no está mapeada, podemos armar el proyecto y, digamos, tomar esa información y conectarla con el mapa. Eh, pero, digamos, no es algo que esté ya desarrollado, sino que hay que trabajar específicamente mediante el equipo de desarrollo y armar la zona, digamos. Exacto, se puede armar este entorno puntual de tus mapas privados, Antonio, y ahí se arma este entorno puntual, bueno, estas funciones que tenés de GIAR, mientras los datos que cargues tengan las características adecuadas, se podría rutear de la misma manera. Bien, Gonzalo pregunta, ¿en TruePlanning se puede definir una combinación de camiones, equipos y operarios necesarios para cada orden de trabajo en terreno? Perdón, no entendí, ¿eh? En Creo que me TruePlanning cortó a se mí. puede definir una combinación de camiones, equipos y operarios necesarios para cada orden de trabajo en terreno. Sí,
porque uno define la flota con las características específicas que tenga, ¿sí? Puede haber diferencias entre los vehículos, y las características también de los choferes o las funciones que tenga que tener el personal que esté en campo. Eso está previsto en Tour Planning. Bien. Bueno, aquí Lorena pregunta, ¿el ruteo te da la opción de recarga? Es decir, que regrese al service para cargar nuevamente y salir a ruta nuevamente. Esa sí la contestamos recién. Sí. Bien. Bueno, Giovanni pregunta, para nuestro caso, la integración de estas APIs en nuestros proyectos se hace por medio de una contratación de Marker o directo a Here. Bueno, queremos que lo hagas directo a través de nosotros, Giovanni, por supuesto. Nosotros somos el partner, nosotros somos el brazo operativo, somos el brazo de ventas de Here. Si vos hoy hablás con Here, la mayor cantidad de sus empleados son de operaciones y de producto, ¿sí? Son de la confección del mapa. Así que todos estos casos de éxitos que mostrábamos, todos esos clientes trabajan directo con Marker. Y sí, hay una calculadora para estimar los costos del uso del API. Eso, si querés, Giovanni, ahí nos contactamos luego y lo vemos para tu caso puntual. Bueno, y aquí una última consulta de Gustavo. Para el caso de peajes Free Flow, ¿existe un algoritmo que reconozca las pasadas por portales que están bajo tierra y que tienen dos o más posibilidades de haber hecho la pasada? Yo Una buena la verdad pregunta. que no lo sé, tendría Creo que averiguarlo. No sé en qué país sucede eso, pero entiendo que en Chile, sí, debe ser para algún caso de Chile que tienen muchas de las autopistas que directamente te detecta. claro. Ahí hay que entender si existe la posibilidad de integrar algún SDK en la aplicación que tenga positioning y que vaya reportando múltiples posiciones constantemente y detectar exactamente cuál fue la ruta, ¿no? Bien. Hay, Vale. hay que trabajar un poco, pero hay algo que se puede hacer. Bien, bien. Pues ahí después nos comunicamos, Gustavo, y vemos qué se puede hacer. Bueno, gente, nos quedamos sin tiempo, nos extendimos un poquito de la hora programada. Tuvimos muchísima asistencia y muchísimo interés. Realmente les agradecemos mucho a todos. Luego le vamos a enviar ahí la grabación para que la puedan compartir con sus equipos. Y bueno, los esperamos en el próximo webinar de Marker. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que anden Todos. bien. Adiós.